Buenas tardes tengan ustedes, compañeros, docentes, Elvin Amador. Somos alumnos de la clase de Historia de Honduras. Representamos el grupo número 1. Nos toca hablar acerca de lo que es la década de 1910 a 1920, dentro de lo cual pues estaremos presentándoles un breve bosquejo de lo que aconteció en dicha década en cuanto a los gobiernos que nos han regido desde ese entonces. Y pues en orden cronológico iremos mencionando qué es lo que aconteció y resaltando aspectos como ser su orden cronológico, cómo se llegó al poder y cómo salieron de cada uno de ellos, sus principales actividades económicas, los aspectos sociales como cantidad de habitantes, sus principales ciudades, etc. Conflictos y dificultades que sufrió el país y cómo lo supo enfrentar. Asimismo, el papel de los países extranjeros en la economía y la política del país, las guerras civiles ocurridas en ambas décadas. A continuación, daremos a conocer todo lo que se destacó y todo lo que ocurrió en dicha época. La que a nosotros nos compete entra en vigencia lo que es la Constitución de 1894, cuyo 16º presidente asume el 1 de marzo de 1908 y hace frente a una invasión de Manuel Bonilla en la costa norte, acompañado por mercenarios estadounidenses, recordando que dicho personaje contaba con el beneplácito por parte de los individuos del país del norte, y el 28 de marzo de 1911 se firma con Estados Unidos el Tratado Paredes-Knox, por el cual pierde su apoyo político y Bonilla invade el norte de Honduras y firma un convenio que implica la renuncia en este caso. Asume Francisco Bertrán Barahona, 28 de marzo de 1911 y 1912, instaurado como presidente provisional. Manuel Bonilla Chirinos asume como 16º presidente el siguiente año. En febrero de 1912 muere este de causas naturales. ¿Y lo sucede quién? Su vicepresidente, que en ese entonces era Francisco Beltrán Barahona, encargado. Sucesión pues legal a causa de que Manuel Bonilla murió. Y renuncia pues para participar como candidato en 1915 y ostentar la primera magistratura del país. Alberto de Jesús Membreño como encargado, sucesión legal a 1915-1916. Francisco Bertrán Barahona asume como 18º presidente constitucional de la República y el 1 de febrero de 1916 ocurren las primeras grandes protestas en el país, obreras, contra la industria bananera. Se funda el Partido Liberal Constitucionalista, por el que se trata de imponer a su sobrino como su sucesor. El 9 de septiembre de 1919, sus intentos de oprimir la oposición provocan la primera guerra considerada civil en nuestro país. A continuación pues continuaremos mencionándoles otro de los aspectos más importantes. Se les acaba de declamar, vamos a decir así en cierta forma, cada uno de los presidentes que hubo durante esta década. Mencionaremos a continuación las principales actividades económicas en aquel entonces. Y las mismas eran, desde la región, son la exploración, la explotación, los procesamientos y el transporte de hidrocarburos y la producción agropecuaria y forestal. En los últimos años nuevos, incipientes cultivos han desplazado a algunos tradicionales. ¿Qué aspectos sociales como cantidad de habitantes y sus principales ciudades? En sus inicios, pues, fue poblada por un grupo de españoles que buscaban plata en lugar cerca de 1560 en cuanto a años se refiere. Posteriormente, con el crecimiento del poblado minero, se le conoció con el nombre de Real Villa de San Miguel de Tegucigalpa, a lo que hoy conocemos como la capital. El 29 de septiembre de 1578
sobre un antiguo poblado indígena existente. Como la mayoría de asentamientos coloniales, Tegucigalpa fue creciendo bajo el trazado urbano en ajedrez, que por lo general implica un centro urbano o plaza, alrededor del cual se construyen los edificios principales, gubernamentales, religiosos, casas de los personajes poderosos y ricos acaudalados de ese momento. Algunos conflictos y dificultades que sufrió el país y cómo los enfrentó detallaremos a continuación, siendo este esquema el que seguiremos: guerra, duración de la misma y cuántos fallecidos hubo. Primera guerra pues fue considerada como un conflicto armado, 1903, del 12 de abril al 6 de mayo, y pues con aproximadamente 2000 personas fallecidas. Siguiente conflicto, 1907, del 20 de febrero al 27 de marzo de 1907, con un total de personas o decesos ocurridos de 2150. La Primera Guerra Mundial de 1918, como parte de esos conflictos que hubo, ¿verdad? En este caso a nivel mundial. Primera Guerra Civil de Honduras, 23 de julio al 17 de septiembre del 19, con un aproximado de víctimas fatales de 2000 a 3000. Un día pues como el que le estamos mencionando, 19 de julio de 1918, Honduras se sumó a la lista de países latinoamericanos que le declararon la guerra a Alemania durante la Primera Guerra Mundial, cosa pues que resulta ser irrisoria, porque teóricamente creo que se le pudo declarar la guerra, porque no creo que como país pues hubiéramos tenido alguna oportunidad frente a esta potencia que en ese entonces había entrado en lo que es el conflicto bélico allá en Europa, y se suma como aliado de los Estados Unidos en lo que es la guerra en hasta aquel momento acontecida. Mencionaremos otros aspectos como el papel que han jugado los países extranjeros en la economía y la política del país. Honduras, pues, al igual que muchos otros países en América Latina, ha tenido una larga historia de influencia extranjera en su economía y en su política, no ha sido la excepción. A continuación, pues, describiremos algunos de los principales roles que han desempeñado los países extranjeros en la economía y política de nuestro país. En primera instancia tenemos Estados Unidos. La influencia pues de esta nación del norte en nuestro país se remonta al siglo XIX, cuando el país se convirtió en un importante proveedor de bananos para la empresa estadounidense United Fruit Company, asumiendo pues que esta fue la primera compañía internacional norteamericana pues que se asentó prácticamente en la zona norte de Honduras. Después pues nosotros sabemos que ocupó, o también, ¿verdad?, al ver la sobresaliente inversión que había realizado, pues también se instaló lo que conocemos como la Cuyamel Fruit Company. Desde entonces los Estados Unidos han desempeñado un papel importante en la economía y política de Honduras, incluyendo la inversión extranjera, la ayuda económica y militar y el apoyo a gobiernos y partidos políticos específicos, como recordemos en ese entonces el bipartidismo que imperaba en ese momento en cuanto a la política de nuestro país. En particular, durante la Guerra Fría, los Estados Unidos apoyaron a los regímenes militares en Honduras para contrarrestar la influencia comunista en la región. Otro de los países, y no menos importantes, ha sido China, ¿verdad? En las últimas décadas, pues, se ha convertido en un importante socio comercial y financiero de Honduras. China ha invertido en infraestructura como carreteras y puertos y ha proporcionado préstamos para financiar proyectos de desarrollo. Sin embargo, algunos expertos han expresado preocupación por la dependencia de Honduras de la deuda con China y el impacto ambiental y social de los proyectos chinos en nuestro país. Otro, y no menos importante, ha sido pues la nación de España, que históricamente es uno de los principales inversores en nuestro país, particularmente en el sector de energía renovable. También pues ha proporcionado ayuda financiera y técnica a través de la cooperación para el desarrollo. Otros países latinoamericanos que también han tenido su injerencia o papel preponderante en nuestro territorio
pues han sido Brasil, México, pues con los cuales Honduras ha tenido relaciones comerciales y políticas. En particular, Honduras es miembro del Mercado Común Centroamericano y ha firmado varios acuerdos comerciales con otros países de América Latina, pues aparte de los antes mencionados. En cuanto a la política, la influencia extranjera se ha manifestado a través del apoyo de los partidos políticos y gobiernos específicos. La presión política y económica para implementar políticas específicas y la ayuda financiera y técnica para el desarrollo. La influencia extranjera también ha sido un factor en las relaciones internacionales de Honduras, incluyendo la posición del país en la Organización de los Estados Americanos y su participación en misiones de paz en cuanto a la Organización de Naciones Unidas. Y en la actualidad pues podemos mencionar que la Nación del Norte pues tiene un papel preponderante en cuanto a ayuda se refiere, en cuanto a intervención en cierta forma en la política de nuestro país, ya pues que dicta las pautas a seguir, pues, y como reza aquel refrán popular, pues nosotros bailamos al son que ellos nos toquen en cuanto a política y muchos otros aspectos se refieren. ¿Qué guerras civiles hubo en ambas décadas? Vamos pues a mencionar algunas que ocurrieron tanto a nivel nacional pues como internacional en aquel entonces, siendo estas pues de las más importantes y que jugaron un papel pues muy determinante o que repercutió directamente no solo en Honduras, sino en creo todos los países de la mayor parte del orbe. Algunos de ellos pues para mencionarles la Revolución Mexicana, que se dio en esta década de 1910 a 1920, ¿verdad? Conflicto armado que tuvo lugar en dicho país. Acá, que ocurrió, ¿verdad? En contra, o se rebeló el pueblo en contra de, en aquel entonces, el mandatario Porfirio Díaz. Conflicto, pues, que se caracterizó por la lucha de el que todos conocemos, ¿verdad? Pancho Villa, luchando, pues, por la justicia social de los mexicanos. Otra pues de las guerras que se destapó en aquel entonces, la civil rusa, aquel conflicto que tuvo lugar en dicho país en octubre de 1917, pues que llevó al poder a los bolcheviques, liderados en este caso por Vladimir Lenin, conflicto que enfrentó a los bolcheviques partidarios del antiguo régimen zarista, entre liberales y nacionalistas. También pues tuvo lugar la guerra de la independencia irlandesa, otra de las civiles que existió, un conflicto armado que enfrentó a las fuerzas del IRA, Ejército Republicano Irlandés, contra las fuerzas británicas de Irlanda. Y pues no menos desconocida para todos, pues la Guerra Civil Española, época de 1936 al 39, ¿verdad? Que pertenece a nuestra década, pues con un conflicto que se inició en el 36 y tuvo lugar en España. Conflicto que enfrentó a quienes, a los republicanos, apoyados por la Unión Soviética, contra los nacionalistas, liderados por quién, por Francisco Federico Franco, y apoyados por la Alemania nazi y la Italia fascista. La guerra termina con la victoria de los nacionalistas y la instauración de una dictadura en España que duraría hasta 1975, ¿verdad? Esta ha sido pues alguna de las participaciones que tuvimos en esta década como una de las más importantes, pues, y que ha marcado el rumbo de nuestro país, pues, y por ende nuestra historia, esperando haya sido de su agrado y que este bosquejo que les presentamos, ¿verdad? De forma somera, de forma superficial, pues en alguna medida contribuya a lo que es pues desenterrar, vamos a decir así, en cierta forma, o vislumbrar o mostrar un poco acerca de lo que ha sido nuestra historia, de que los gobernantes que estuvieron en aquel entonces en nuestro país, pues ha sido una serie de ires y venires en cuanto a política se refiere, ¿verdad? De
que algunos, como en la actualidad se puede notar, pues no continúan con el trabajo que del anterior, al que suceden tampoco, pues va a seguir esa misma línea de país, ¿verdad? Que si uno de los que sucede al otro está haciendo las cosas bien, por decirles algo, no continúa, pues e instaura sus nuevas leyes y cambia a sus personas por una de confianza según él, pues y prácticamente lo que, como decimos popularmente, lo que construimos con las manos lo destruimos con los pies, ¿verdad? Cosa que debería ser lo contrario, pues que sin importar el color político, pues si el partido al que se pertenezca, si uno de los mandatarios está haciendo bien las cosas, el que lo suceda debería hacer o continuar la labor, pues que se está o que se hizo por parte del anterior, pues, y si el que está haciendo las cosas bien, pues, ¿por qué no se le da la oportunidad de continuar, pues, al margen de que la reelección, pues, sea algo en este entonces inconstitucional, literalmente, porque como ya de nosotros es sabido, han existido, pues, presidentes que han optado por esta reelección, pues, y lo han hecho y se han, vamos a decir así, en cierta forma perpetrado por un par de periodos más durante su mandato, pues, y el legado que han dejado, pues, no ha sido bueno, ha sido negativo, ¿verdad? Ha sido en algunas ocasiones nefasto para nuestro territorio, y la muestra y prueba más palpable de ello es la situación actual en la que estamos, ¿verdad? Que va en detrimento y en deterioro cada día, pues, más tangible, cada día, pues, más latente y palpitante. Vemos, pues, que la injerencia a nivel internacional es descomunal y cada día crece, aumenta, se acrecenta y continúa. Lo que les quiero dar a entender, o lo que les intentamos dar a conocer nosotros, es que este legado que nos han dejado, pues, no ha sido bueno. ¿Para qué? Si uno, pues, ha tenido las buenas intenciones, el que lo ha sucedido, pues, las ha cortado de raíz, pues, y ya puesto él sus intenciones nuevas y, según él, positivas. A lo que nosotros, pues, también queremos mostrar y queremos darles a conocer a ustedes, compañeros, maestros, ¿verdad? Que es conocer, es tratar de ser mejores ciudadanos, es pensar y es creer que las primeras magistraturas y que los cargos públicos de nuestro país no son para hacer lo que nosotros queremos, son para intentar mejorar, son para servirle a la nación, son para que el ciudadano que nos eligió y que nos puso en esos cargos públicos, ser la voz de estas personas, trasladar su sentir y su pensar, plasmar ese pensamiento de estas personas y convertirlo en obras, ayudarlos, no enriquecernos, no intereses lascivos y particulares, dañinos, nocivos, que perjudiquen, ¿no? Y que recordemos que las instituciones siempre van a estar ahí, que nuestros puestos son transitorios. Luchemos y tratemos de que en alguna medida, si hemos puesto a estos gobernantes, si los hemos escogido con nuestro voto, es para que hagan las cosas bien. Es porque creemos que pueden hacer las cosas bien. Es porque, pues, nosotros confiamos en ellos, creímos en sus palabras, y pues no sea como el canto de las sirenas, ¿verdad? Que el famoso Odiseo, pues, nos menciona en esta obra, ¿verdad? Que no sea solo ese cuento de hadas, que no sea una simple fábula, que se traslade a lo que es la realidad, que se traslade a lo que es la salud y educación, porque un pueblo sano y un pueblo educado es un pueblo que va en pro del desarrollo, es un pueblo que se despertará, es un pueblo que progresará en todo aspecto, en todo ámbito, en todo sentido, y seremos una mejor nación. No estaremos a la saga como actualmente lo estamos de los países
del orbe y en particular de Latinoamérica, solo por delante de Haití, Nicaragua. Nosotros somos pues el antepenúltimo ahí, en ese sentido. No seamos más o no sigamos engrosando esas listas negativas de corrupción, de violencia. ¿Y cómo haremos esto? Pues en la medida en que nuestros gobernantes y a todas esas personas que nosotros pues con nuestro voto hemos elegido tomen la misma conciencia y hagan positivo su estancia, que aboguen por el pueblo que les eligió. Y pues nada más darles las gracias, ¿verdad? Espero o esperamos a que nuestro breve reporte haya sido de su completo agrado y que les deje instaurada esa semilla de conciencia, esa semilla de análisis crítico, esa semilla de ciudadano consciente, para que el día de mañana, si llegásemos a ocupar un cargo público, pues lo hagamos como ese ciudadano consciente que quiere hacer las cosas bien. Muchas gracias.